o se disponen a hacerlo, Señor, a ministrar tu palabra. Bendecimos a nuestros hermanos en Bogotá, Padre, a todos los que hacen parte de Comunidad Familiar Cristiana, Dios. Declaramos, Señor, que esta palabra es palabra, Señor, de bendición. Declaramos que es una palabra viva, una palabra, Señor, que fortalece todo nuestro ser, una palabra que nos edifique, que nos motiva a seguir adelante, Padre, rumbo, Señor, a esa meta, rumbo a esa excelencia, cual es llegar a la imagen de tu amado Hijo, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. El título de este pasaje antes leído dice la obra del Espíritu Santo. Y encontramos que el Señor Jesucristo está anunciando en estos versículos la venida y la obra del Espíritu de Dios. Pero no solamente lo hizo en este capítulo 14, este capítulo 16, perdón, sino que también lo hizo en el capítulo 14 y en el capítulo 15. El Señor Jesucristo hizo mención a la venida, a la obra, a la labor que el Espíritu de Dios iba a desarrollar en la vida del creyente, y no solamente en la vida del creyente, sino también del no creyente. En el capítulo 14, versículo 15 al 17, el Señor Jesucristo dijo: el que me ama guarda mi palabra, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Dijo el Señor: yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a rogar al Padre y Él enviará otro consolador para que esté con nosotros y en nosotros. Y dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis y estará con nosotros y en vosotros. En el versículo 26 de ese mismo capítulo 14, el Señor nuevamente hace mención al Espíritu de Dios. En el capítulo 15, versículo 26, también hace mención, y en el capítulo 16, en el pasaje antes leído, pues el Señor hace mención a la venida y a la obra del Espíritu de Dios. Y algo que debemos tener en cuenta es que el Señor, en esos capítulos antes mencionados, el Señor llama al Espíritu de Dios el Consolador. 4 veces se dirige a Él como el otro Consolador. Y cuando venga el otro Consolador, eso nos habla de la función que el Espíritu de Dios iba a cumplir en nosotros. La palabra Consolador en el griego es Parakletos, que viene de otra palabra griega que es Paraklesis, y significa ayudar, significa alguien que está para ayudar a alguien. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios fue enviado para ayudar al creyente, para ayudar al cristiano, para ayudar en los momentos de dificultad, para enseñarle, para guiarle, para consolarle, para motivarle. Esa es parte de la función que cumple el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero también el Señor lo llamó el Espíritu de verdad. Significa, esto nos habla de la sinceridad de Él, de la confianza que nosotros podemos depositar en Él. Él es el único que nos puede guiar a toda verdad. Pero entonces, no solamente el Señor Jesucristo mencionó o habló o predijo la venida y la obra del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento también profetas anunciaron este gran acontecimiento. En Joel capítulo 2, versículo 28, encontramos al profeta anunciando la venida del Espíritu de Dios. Y dice el profeta Joel: y acontecerá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el profeta allí hace mención a ese gran acontecimiento que sucedió el día de Pentecostés, del cual habla el libro de los Hechos capítulo 2. Pero no solamente el profeta Joel, también lo anunció Isaías. Y quiero que alguien me lea Isaías capítulo 44, versículo 3.
allí el Señor, y Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Proverbios 1, 23. Amén. Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre renuevo. Amén. Allí el profeta Isaías estaba anunciando acerca de ese gran acontecimiento. Porque yo derramaré de mi espíritu. La palabra aguas simboliza el Espíritu de Dios. Entonces, allí el profeta estaba anunciando esto. Lo anunció también Salomón en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 1, versículo 23. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Amén. Hagan caso a mi corrección, y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les daré a conocer mis pensamientos. Hagan caso sobre mi corrección, y yo derramaré de mi espíritu sobre ustedes. Y les haré conocer, les haré entender mis pensamientos o mis palabras. Entonces, esta era una premonición acerca de la venida del Espíritu de Dios. Y no solamente de su venida, sino también de su obra. El profeta Joel lo anunció claramente, Joel 2:28. Y acontecerá después de esto, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero quiero que alguien lo lea. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y allí habla de los hijos, de las hijas, habla de los ancianos. El Joel dice así la palabra de Dios: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Bueno, entonces, no solamente el Señor Jesucristo anunció la venida y la obra del Espíritu de Dios, también lo anunciaron profetas en el Antiguo Testamento. Ellos no solamente hablaron, anunciaron la venida, la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino también del Espíritu de Dios. Y es muy importante, hermanos, tener en cuenta esto. Esto no fue un hecho casual. Fue algo que desde el Antiguo Testamento Dios empezó a anunciarlo. Dios anunció a través de su profeta, y el Señor Jesucristo lo enseñó muchas veces acerca de la venida, acerca de la obra del Espíritu de Dios. Ahora bien, el Señor Jesucristo dijo claramente cuál era la función que el Espíritu de Dios iba a cumplir en nosotros. Dice en el capítulo 16, versículo 8, dice que la obra en el no creyente, dice que la labor, la función del Espíritu de Dios era convencer al mundo de pecado y de justicia. Esa es la labor que el Espíritu de Dios actualmente está desarrollando en el no creyente, convencerlo de pecado. Y yo diría no solamente al no creyente, también al cristiano. Él es el encargado de hacernos conscientes a nosotros cuando fallamos, cuando equivocamos. Y no solamente a nosotros, sino también al no creyente. Dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué más? Y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero su labor está más enfocada en la vida del creyente, en la vida de aquel que se acoge a la misericordia, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Filipenses 1:6. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y el encargado de perfeccionar esa obra es el Espíritu de Dios. Él es el encargado de desarrollar en nosotros, de hacer que nuestras vidas se asemejen a la vida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice también que Dios espera que nosotros
seamos transformados conforme a la imagen de su amado Hijo, dice en Romanos capítulo 8. Dice que Él espera que nosotros seamos transformados. Dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de tu amado Hijo. Levante su mano y diga: yo debo ser transformado conforme a la imagen de mi Señor Jesucristo. Pero el encargado de hacer esa labor en nosotros es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿de qué manera? Tienen muchas maneras de hacerlo. A través de la palabra, enseñándonos, aconsejándonos, exhortándonos, pero también guiándonos. El Señor Jesucristo dijo: cuando venga el otro Consolador, Él los guiará a toda verdad. Pero hay dos cosas muy importantes que el Espíritu de Dios cumple en nuestras vidas. Una de ellas es darnos testimonio. Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 16, los últimos 2 versículos que leímos del primer pasaje. Cuando venga el Espíritu de verdad, dijo el Señor Jesucristo, Él hablará de mí. Lea. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará toda verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Amén. Y escuchen lo que dice en el capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, Así es. pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Alguien que lo vuelva a leer. Amén. Dice así: cuando venga el consejero, el Espíritu de la verdad, que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes también darán testimonio de mí porque estuvieron conmigo desde el comienzo. Amén. Entonces, una de sus funciones es darnos testimonio acerca del Señor Jesucristo. Y su testimonio es verdadero. Ahora, ¿cuál es el testimonio? Lo que el Espíritu de Dios nos testifica es que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Amén. Que Jesucristo ciertamente entregó su vida. El Espíritu de Dios nos da testimonio de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es el encargado de convencernos a nosotros que por su llaga fuimos nosotros sanados. Él es el que nos da testimonio que por su sangre derramada ya en la cruz nosotros fuimos perdonados. Que la sangre de Jesucristo es la que quita el pecado del mundo. Él es el que nos testifica que Jesucristo fue el Cordero inmolado, que la obra que Jesucristo hizo allá en la cruz es más que suficiente para nosotros hoy tener vida, para nosotros hoy tener salvación, para nosotros hoy tener ese gozo, como dice la palabra, el gozo de la salvación, el gozo de la libertad. Él es el que nos testifica de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos y coherederos en Cristo, dice allá en Romanos. Él es encargado de testificarnos, de enseñarnos, de hablarnos de Él. El Señor Jesucristo dijo: Él hablará de mí. Es la obra del Espíritu de Dios, hablarnos de Él, testificarnos de Él. Él es el que nos hace conscientes que Jesucristo ciertamente entregó su vida por nosotros, que se hizo pobre siendo rico, que renunció a su condición de Dios. Él es el que nos testifica que Jesucristo se vació por bendecirnos a nosotros, que siendo en forma de Dios se hizo hombre por amor a nosotros, y que aún en su condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Él es el que nos testifica a nosotros de esto. El Señor Jesucristo dijo: Él hablará de mí y recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Cuánto da gloria a Dios? Levante su mano nuevamente. El Espíritu de Dios, háblame de Cristo. Háblame de Cristo.
nosotros necesitamos tener conocimiento acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Tener un conocimiento claro de lo que el Señor hizo allá en la cruz. Porque eso a nosotros nos fortalece y nos llena de confianza. Saber que por su llaga fuimos nosotros sanados. Saber que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Saber que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Saber que Él se humilló hasta lo sumo para que nosotros fuésemos exaltados. Eso es muy importante para nosotros. Y el encargado de hacernos conscientes de esta realidad es el Espíritu de Dios. Pero quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. (8:24). Romanos 8:16. Alguien que me lea Romanos 8:16 primero. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el Espíritu de Dios da testimonio de la vida, obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro espíritu, pero también da testimonio de que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos en Cristo. Repita conmigo: yo soy hijo de Dios. Y tengo derecho a las promesas. Entonces, pero hay otra función que el Espíritu de Dios cumple también en nuestras vidas. No solamente de dar testimonio, no solamente de hablarnos acerca de nuestro Señor Jesucristo, no solamente de convencernos de esa gran obra de nuestro Señor, sino que cumple otras muchas funciones en nuestras vidas. Nos consuela, nos fortalece, nos anima, nos inquieta. La palabra del Señor dice que Él es quien en nosotros produce tanto el querer como el hacer. ¿Por qué está usted en esta mañana en este lugar? Porque el Espíritu de Dios te motivó a asistir. ¿Por qué nosotros avanzamos hoy en la fe, en la vida cristiana? Porque el Espíritu de Dios nos ha ayudado, porque con nuestras fuerzas nosotros no podemos. Dice la palabra del Señor que Él es el que nos ciñe de poder, el que adiestra nuestras manos para la batalla. En Romanos, un texto que me gusta leer mucho, Romanos 8:24 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. De igual manera, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos sostiene.